Hoy vamos a ver otra lección de Luisa y es el día 20 de septiembre de 1913 del libro 11 y dice así: todo lo que sucede fuera y dentro del alma no es más que el trabajo continuo de Jesús para hacer cumplir y desenvolver en ella su voluntad. Y dice Luisa: estaba pensando en mi estado presente, en el que poco o nada sufro, y Jesús rápidamente me ha dicho: hija mía, todo lo que sucede en torno y dentro del alma, amarguras, placeres, contrastes, muertes, privaciones, contentos y demás, no es más que mi trabajo continuo de hacer cumplir y desarrollar en ellos mi voluntad. Cuando obtengo esto, todo está hecho, y por eso todo le da paz. Aún el mismo sufrir parece que quiere estar lejos de esta alma, viendo que el querer divino es más que él y que el alma lo tiene en lugar de todo y supera todo. Parece que todos le hagan reverencia, y yo mismo, cuando el alma llega a este punto en el que de todo se sirve para hacerme cumplir el trabajo de mi querer, la dispongo para el cielo. Hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor? Está tratando de hacernos entender cuán grande y cuán necesario es que persigamos la paz. ¿Tenemos paz en nuestro corazón verdaderamente, así como el Señor quiere? Yo sé que no es fácil, pero se puede alcanzar. Por eso en su palabra el Señor también nos dice: y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Somos personas sin paz, no tenemos paz. ¿Por qué digo esto? El Señor nos enseña a través de su voluntad el abandonarnos en Él para poder funcionar en su divina voluntad, pero nos dejamos llevar por nuestras propias emociones. Por eso Él le dice: todo lo que sucede en torno dentro del alma, con las amarguras, los placeres, los contrastes, muertes, etc. Es decir, todo lo que nos acontece, nos preocupa, nos aflige, nos saca de la paz que el Señor quiere que tengamos. Pero si tengo paz, eso es lo que me ayuda a que mi mente cambie, porque si mi mente no cambia es porque se deja llevar por todo lo que nos acontece en nuestro diario vivir. Por eso dice: les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que tenemos que aprender a entregarle al Señor esa preocupación, ese problema, esa situación que no nos deja vivir tranquilos. Tenemos que aprender a decirle al Señor: Señor, lo deposito en tu divina voluntad, y el Señor se va a encargar de darnos paz. Pero esa paz que sobrepasa mi entendimiento, porque con nuestro entendimiento planeamos qué camino vamos a tomar para llegar a un objetivo, pero el Señor nos dice: abandónense,
sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos está pasando, pero ¿qué necesita Él? Que sea nuestro corazón y nuestros pensamientos guardados en Cristo Jesús, porque si no lo hacemos, si la paz no nos envuelve, el enemigo nos bombardea la mente, porque ese es su campo de batalla. Es ahí donde nos ataca y nosotros nos dejamos llevar, y cuando nos dejamos llevar por la situación que nos aflige o nos acongoja o nos preocupa, eso es lo que nos saca de la paz, porque entonces no estamos abandonándonos en el Señor, y Él nos pide que nosotros nos abandonemos a Él. ¿Por qué? Porque el alma, dice, tiene en lugar de todo y supera todo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que sea, no lo vamos a sentir igual, porque no lo vamos a estar viviendo solos. Jesús está con nosotros, y cada vez que el enemigo nos dice, oh, no tenés trabajo, oh, no tenés dinero, oh, cualquier situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregárselo al Señor. Señor, yo renuncio a esta preocupación, te la entrego, porque yo no puedo hacer nada. Si yo me estreso, si yo me pongo nervioso o nerviosa, no logro nada, no logro absolutamente nada. El Señor sabe lo que está haciendo. Él está en control de nuestras situaciones. Ahora, ¿qué sí es lo que necesita? Que nosotros leamos las horas de la pasión, que nosotros leamos un libro del cielo, que nosotros leamos la palabra, porque por ejemplo en esta de Filipenses 4:7, que nos dice que la paz de Dios es mayor de lo que se puede imaginar, y eso nos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo paz, no va a cambiar mi manera de pensar. Mi mente va a estar siempre en convulsión. Eso es lo que el Señor quiere que evitemos, que nosotros nos salgamos de la paz en la que Él nos quiere mantener. ¿Y cómo? Porque tenemos que mantener en nuestra mente guardada, acorazada por la palabra y por la divina voluntad, porque de eso es lo que el Señor quiere que alcancemos, porque nuestra alma es nuestra mente, es lo mismo, decir mente o decir alma es lo mismo. Entonces, si nosotros allí aceptamos un pensamiento negativo, un pensamiento sucio, un pensamiento ponzoñoso, un pensamiento de cólera, un pensamiento, cualquiera que sea el tipo de pensamiento con el cual el enemigo bombardea nuestra mente, perdemos la paz, y entonces alrededor de nosotros se van a dar siempre situaciones que nos van a causar amarguras, o que nos va a hacer sentir placeres, o algo que a mí me falta, o contrasta al revés de lo que yo estoy deseando, necesitando y queriendo. Entonces todo eso nos saca de la paz que el Señor quiere que mantengamos. ¿Por qué? Porque si tenemos paz, nuestra mente está apta para recibir los pensamientos del Señor. Entonces podemos escuchar la voz del Señor, y es el Espíritu Santo que nos dirige. No sabemos cómo puede resultar una situación, no sabemos cómo el Señor va a solucionar el problema que le estamos poniendo, porque nos acongoja. Pero eso es lo que tenemos que luchar, de no dejarnos tocar la mente por el enemigo, ni aceptar lo que nos esté enviando. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que ganamos?
que si yo tengo paz, si mi pensamiento lo guardo en Cristo Jesús, va el Señor a poder darme ideas, soluciones. Él nos va a hablar, nos va a poner lo que nosotros podamos hacer. Si nosotros no aprendemos a tranquilizar y a poner nuestras situaciones y conflictos en las manos del Señor, la paz que yo necesito no me va a dejar aprender a tener una actitud pasiva. No es que no resulte o que no me ponga nerviosa, sí, porque somos humanos, pero no dejar que esos nervios, que ese problema, que esa preocupación nos controle, porque entonces dejamos de estar en paz. Por eso hay una alabanza que dice: paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no pueda seguir. Todo el mundo que nos rodea lo podemos tener hecho pedazos, pero si tenemos paz, eso es lo que el Señor necesita para poder guiarnos, para poder hablarnos y para no dejarnos llevar por nuestro propio carácter, por nuestras emociones. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a cambiar mi manera de pensar. Ya no voy a ver las cosas o las situaciones o mi alrededor como el enemigo quiere por tanto bombardeo que nos hace. Así es que, hermano, yo te dejo con esto, que hagamos lo que en el querer divino, que nuestra alma se mantenga en paz, como estando en constante abandono al Señor, porque es Él el que nos va a dar el cómo, el cuándo y el por qué, para que nosotros podamos mantenernos en la paz de Dios, y eso va a guardar nuestro corazón y nuestra mente. Bendito sea. Fiat, fiat, fiat.